Hola de nuevo. Ya desde la semana pasada que no publico un video y bueno, me había quedado en que les iba a hablar acerca de la microbiota. Sí, este video se titula Contraatacando al COVID-19 con bacterias. Este tema es muy interesante y yo estoy muy segura que les va a gustar mucho. Tiene que ver con nutrición, con salud y tiene que ver con lo que nos está pasando ahora, puesto que yo sé que si están muy atentos va a contribuir mucho con el reforzamiento de su sistema inmunológico. Sí, y quién le diría, ¿no? ¿Cómo es que podemos contraatacar al COVID-19 con bacterias? Sí se puede y les voy a contar a través de este video. Voy a hacer una breve introducción de los antecedentes, ¿sí? Para que no piensen que me lo estoy inventando o es floro, ¿ya? Exactamente yo me estoy refiriendo a las bacterias de nuestro organismo, ¿sí? El organismo humano está compuesto, o sea, parte de su composición es una gran gama de bacterias, ¿sí? Que esto nos protegen, están a nuestro favor, ¿sí? Las bacterias intestinales en sí fueron descubiertas en el año de 1861 aproximadamente por el bacteriólogo francés Louis Pasteur, ¿sí? Posteriormente el científico ucraniano Ilva Machnikov, ¿sí? El ganador del premio Nobel del año de 1908, él propuso pues que estas bacterias nos brindan beneficios para la salud y de cierta forma tenían la capacidad de promover la longevidad, ¿sí? Años más tarde, el biólogo molecular estadounidense, también ganador de un premio Nobel del año de 1958 aproximadamente, Joshua Levenberg, él también dijo que estos microorganismos simbióticos y nosotros formamos pues una gran unidad metabólica y reconoció que las bacterias que hospedamos nos protegen, ¿sí? Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo yo? A la microbiota, ¿sí? Pero, ¿qué es la microbiota? Yo estoy muy segura que muchos han escuchado microbiota por aquí, microbiota por allá. Algunos, sobre todo los que están estudiando en el área de salud, de todas maneras lo han escuchado. Pero para los que no, igual estamos para aprender. Ya, la microbiota hace referencia a la gran comunidad de microorganismos que reside en nuestro colon, en la parte casi última de nuestro intestino, ¿sí? Nuestro intestino grueso. Según los últimos estudios muy sofisticados, se ha concluido que en una persona de referencia, es decir, de una talla promedio de unos 70, con unos 70 kilos y entre unos 20 y los 30 años, existe aproximadamente 38 billones de bacterias en el colon. Imagínense qué inmensa la cantidad de bacterias que tenemos. Y si esto nosotros lo comparamos con las células humanas, ¿sí? De todo nuestro cuerpo, con las que nosotros pues compone todo nuestro organismo, aproximadamente se dice que nosotros tenemos unos 30 billones de células humanas en general. Entonces podríamos decir que nosotros los seres humanos de hecho pues somos superorganismos gobernados en parte por estos microorganismos que hospedamos, que vienen a ser las bacterias, ¿sí? En el colon están alojados aproximadamente más de 1000 especies de estas bacterias, que en su totalidad pues hacen casi 38 billones según los últimos estudios, ¿sí? Algunas de estas bacterias son beneficiosas para el organismo, en verdad gran parte de ellas son beneficiosas para el organismo, así como que una parte también son patógenas para nuestro organismo, ¿sí? Entonces, todo nuestro intestino en sí está cubierto por bacterias. Ustedes se preguntarán eso. Pues no, ¿sí? No es así. Tenemos nosotros parte del intestino, ¿sí? En una parte del intestino, exactamente la parte que separa el intestino delgado del intestino grueso, tenemos como una especie de válvula, ¿sí? Esa válvula es la llamada válvula ileocecal, ¿sí? Cuya función en sí es evitar el paso de estas bacterias al intestino delgado. Pues si ello sucediera, estas pues bacterias alterarían lo que es la función normal del intestino delgado, ya que habría una competencia continua, constante por los nutrientes entre las bacterias y las células del intestino delgado, también conocidas como los
enterocitos, ¿ya? Entonces, esta microbiota es importante que sepamos que es única en cada persona, ¿sí? Cada individuo tiene tanto el número de las bacterias como sus características distintas, ¿sí? Cada ser humano pues es un mundo, no somos todos iguales. Hoy en día ya se sabe que tanto la alimentación, ¿sí?, como la genética, la higiene, el medio ambiente, los virus, ¿sí?, los medicamentos pueden influir en la composición de estas bacterias, o sea, en la microbiota. Cómo va a estar compuesta nuestra microbiota va a depender prácticamente de nuestro estilo de vida, ¿ya? E inclusive nuestras emociones y estados de ánimo podrían influir en esta microbiota. Pues ustedes sabían que nuestro intestino es considerado como el segundo cerebro, y esto es porque contiene pues millones de neuronas. Es por ello que nuestras emociones pueden perturbar en sí el proceso de digestión. Es por ello que le llaman el segundo cerebro, ¿no? Hay una conexión muy directa, hay estudios que lo certifican, la conexión directa que hay entre el cerebro y los intestinos, es increíble. Así que por favor no se estresen porque eso en verdad es estrés constante por todo lo que estamos viviendo. Lo único que nos va a hacer, nos va a fomentar más problemas, y bueno, nuestra digestión no va a ser tan buena y nos puede fomentar hasta inclusive enfermedades, pero eso ya es otro tema, ¿ya? Entonces, las funciones de estas bacterias beneficiosas, ¿cuáles son esas funciones maravillosas por las cuales estoy haciendo este video, ya? Mantienen bajo control la proliferación, o sea, el incremento de las bacterias patógenas. Recuerden que si nosotros nos llenamos de bacterias patógenas, entonces nos podemos enfermar de cualquier cosa, sobre todo infecciones, ¿ya? Entonces ellas lo que hacen es mantener que esto no suceda. Sí, tienen la capacidad de formar vitamina K y la vitamina B8, que es la biotina, las cuales son pues absorbidas por las células del colon, ¿sí? Son muy eficientes digiriendo parte de la lactosa. Para todos ellos que no soportan la lactosa, sus bacterias son muy eficientes digiriendo esta parte de la lactosa. También son las únicas capaces de digerir la fibra, pues esta digestión de la fibra no es posible en el intestino delgado, ya que nosotros no tenemos esa capacidad enzimática que se requiere para degradar, o en este caso fermentar, estos enlaces pues químicos que componen la fibra. Y producto de esta fermentación es que las bacterias van a dar como resultado la formación de diferentes ácidos grasos de cadena corta, porque son de fácil absorción, los cuales pues estos ácidos grasos en sí son los que han sido más estudiados y tienen pues funciones maravillosas en nuestro organismo, tienen funciones maravillosas, ¿ya? Entonces, la función en sí, las funciones más principales de estos ácidos grasos en sí es que esto nos sirve como combustible energético para las células del colon, también conocidas como colonocitos. Entonces, si nosotros queremos que nuestro colon pues funcione bien, haga su trabajo, todo va a depender de las células. Si las células tienen la suficiente energía para poder trabajar bien, entonces pues no va a haber enfermedad, ¿no? Entonces estos ácidos grasos sirven como combustible para estas células, y esto por consiguiente tiene un efecto antiinflamatorio al inhibir sustancias inflamatorias. Ya asimismo puede inducir a la muerte de células malignas y de esta forma pues evitar el famoso cáncer que nos tiene asustado a todos. Otra de las funciones importantes de estos ácidos grasos de cadena corta producidas pues por la fermentación de estas bacterias, ¿sí?, es que al ser metabolizados en el hígado, esto es importante que sepan, estas son procesadas en el hígado también, ¿sí?, y actúan disminuyendo los niveles séricos de colesterol y glucosa, ¿sí? Otra parte de estos ácidos también aumentan la proliferación celular epitelial, acelerando pues la reparación de tejidos en respuesta de una lesión, ¿sí? Entonces acelera el proceso de curación, ¿sí? Asimismo, esta microbiota es participante de diferentes mecanismos implicados en el síndrome de intestino irritable, la motilidad intestinal y también la del colon.
obviamente. Ya, entonces miren todos estos beneficios que estas bacterias nos dan a diario, pero eso va a depender de nuestro estilo de vida. No es que también si nosotros hacemos lo que queremos, pues tampoco estamos contribuyendo mucho, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que puede influir en el equilibrio de la microbiota? O sea, en el equilibrio entre las bacterias buenas y las bacterias malas. Según los últimos estudios realizados, pues indican que tratamientos con antibióticos, la radioterapia, la cirugía, así como algunas enfermedades, disminuyen el número de bacterias beneficiosas. Eso quiere decir que las bacterias patógenas, o sea, las malas, podrían multiplicarse con mayor rapidez. Ojo con los tratamientos que tienen, pues, los antiinflamatorios, que tienen diferentes tipos de medicamentos, pueden tener estos efectos que no son beneficiosos para nuestras bacterias, ¿no? Pero eso se puede contrarrestar. Ahora les voy a decir cómo. Entonces, ¿cuáles son las patologías digestivas asociadas a esta microbiota? Básicamente, la alteración del equilibrio entre ambos tipos de bacteria, también conocida como disbiosis, podría provocar pues náusea, vómitos, diarrea y por ende deshidratación. Hay enfermedades también como las inflamaciones intestinales que están claramente asociadas con el equilibrio alterado de las bacterias buenas y las malas. ¿Sí? Y ello conllevaría pues a una respuesta inmune proinflamatoria en nuestro organismo. Entonces, a qué quiero llegar con esto es que la falta de equilibrio en nuestra microbiota, que es el lugar donde habitan, donde viven nuestras bacterias, ¿sí? Donde hay un desbalance de esta, donde hay más cantidad de bacterias patógenas que beneficiosas, nos provoca en nuestro organismo pues diferentes enfermedades, ¿sí? Como inflamaciones intestinales, inflamaciones en el colon. Entonces hay que evitar, sobre todo ahora que las personas que están infectadas por el COVID, ellas, las que no tienen pues síntomas tan fuertes, muchas se están tratando en casa, entonces hay que contrarrestar y evitar que pase esto. O sea, sería un problema más a la enfermedad que tienen, a la infección que tienen. Entonces hay que evitar, hay que contrarrestar. Ya, ahora les voy a decir bien cómo se puede hacer eso. Entonces, asimismo, la microbiota es participante de diferentes mecanismos implicados en el síndrome de intestino irritable, la motilidad intestinal y la del colon, como les dije. Y lo repito esto porque es muy importante. Las infecciones o las irritaciones que suceden en el intestino delgado o en el colon, en este caso hablando del colon, es fastidioso. Muchas veces, a veces vemos que sangramos, porque hay caídas de desgarro, hay mucha inflamación, entonces hay que evitar esos procesos. Eso se puede lograr si es que nosotros tenemos un buen estilo de vida saludable y seguimos ciertas recomendaciones que son básicamente en beneficio de nuestras bacterias. Eso les voy a explicar en el siguiente video porque si no este se va a hacer muy largo y si se hace muy largo va a ser muy difícil de subirlo. Así que vean el otro video para que puedan saber bien eso al detalle.